La mansión de los susurros. Un investigador de lo paranormal, Andrés, recibe una invitación anónima para explorar la mansión de los susurros, un lugar abandonado en medio del campo. La leyenda dice que, hace generaciones, los dueños originales hicieron un pacto oscuro para mantener su riqueza, y ahora sus espíritus vagan por los pasillos. Al llegar, Andrés siente un escalofrío inexplicable y una opresión en el pecho. La mansión, vieja y cubierta de enredaderas, parece tener una vida propia, como si esperara su llegada. A medida que se adentra, el silencio es ensordecedor y cada paso resuena con eco, como si alguien estuviera escuchándolo desde las sombras. Mientras explora la sala principal, Andrés escucha un murmullo suave, apenas perceptible, que parece venir de todas partes a la vez. Al principio piensa que es el viento, pero los susurros se transforman en palabras. No te vayas. Andrés se congela, pero decide seguir adelante. Encuentra una colección de retratos familiares en la pared, con rostros de mirada sombría. Uno de ellos parece observarlo fijamente, sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. De repente, un paso retumba detrás de él. Andrés se voltea rápidamente, pero no hay nadie. Sin embargo, una figura parece moverse en la penumbra del pasillo. Guiado por una intuición inquietante, Andrés encuentra la biblioteca. Los libros antiguos están cubiertos de polvo, y el ambiente huele a madera podrida y papel viejo. Sin embargo, uno de los libros parece recientemente movido. Lo toma y encuentra dentro una nota amarillenta que dice: los que buscan los secretos de la riqueza terminan pagando el precio eterno. A medida que lee, los susurros se vuelven más fuertes, como si las paredes mismas estuvieran hablando. De repente, las puertas de la biblioteca se cierran de golpe. Andrés corre hacia ellas y lucha por abrirlas, escuchando risas infantiles detrás de él. Justo antes de que se asome una sombra, las puertas se abren solas. Andrés sale de la biblioteca y se encuentra en un comedor inmenso. La mesa está puesta como si alguien estuviera esperando invitados, aunque cubierta de polvo y telarañas. Los candelabros parecen encenderse solos, proyectando una luz temblorosa sobre una mesa sin fin. Al inspeccionar más de cerca, Andrés se da cuenta de que hay platos servidos, y en cada uno de ellos encuentra fragmentos de cartas que cuentan la historia de la familia original. Las cartas hablan de su deseo de riqueza y de un misterioso pacto. A medida que sigue leyendo, siente que alguien está respirando detrás de él, pero al girarse, solo encuentra vacío y silencio. Sube las escaleras de la mansión, que crujen bajo sus pies. Sin embargo, por más que sube, parece no llegar a ninguna parte. Cada escalón se vuelve una extensión infinita, y la opresión en su pecho aumenta. Andrés escucha pasos detrás de él que se detienen cada vez que él se detiene, como si alguien estuviera siguiéndolo. Cuando finalmente llega a la planta superior, se encuentra frente a un espejo enorme que lo muestra con una expresión de terror en su rostro, como si el reflejo estuviera viendo algo aterrador a sus espaldas. La habitación principal de la planta alta está cerrada, pero al empujar, la puerta cede con un chirrido. El interior está lleno de muebles antiguos cubiertos con sábanas polvorientas. El aire es denso, y los susurros son ahora tan claros que parece haber alguien al lado de él hablando en voz baja. «Nunca saldrás de aquí», susurra una voz. Andrés siente que algo lo toca, un frío extremo en su brazo, y cuando baja la vista, ve una mano espectral aferrándose a él. Rompe el contacto y retrocede, sintiendo como una presencia lo observa desde cada rincón oscuro. Encuentra un gran reloj de pie en el corredor que marca las 3 de la madrugada, pero el segundero está inmóvil. Cuando Andrés toca el reloj, siente una vibración que le recorre el cuerpo y el segundero comienza a moverse, pero en sentido contrario. Con cada segundo que retrocede, las voces aumentan, hablando en un idioma antiguo e incomprensible. De repente, el reloj marca las 12 y suenan campanadas aterradoras que resuenan en toda la mansión. Cada golpe del reloj parece acercar a algo, y Andrés siente que el tiempo y la realidad misma están distorsionándose a su alrededor. Andrés encuentra una puerta oculta que conduce a un sótano húmedo y oscuro. El aire se vuelve pesado, y cada paso hacia abajo hace que su corazón lata más rápido. Al llegar al sótano, ve símbolos en las paredes y un círculo ritual en el suelo. Encuentra el diario del dueño original, describiendo el pacto que hicieron para garantizar su riqueza.
Las instrucciones detallan un sacrificio de sangre y advierten sobre una maldición para cualquiera que intente descubrir el secreto de la mansión. Justo entonces, escucha el ruido de pasos pesados y siente una presencia aterradora que lo observa desde la oscuridad del sótano. Andrés intenta escapar, pero la mansión parece cerrarse a su alrededor. Encuentra un espejo grande que muestra no solo su reflejo, sino también el de los antiguos dueños de la mansión, cuyas figuras espectrales lo rodean. En el reflejo, ellos lo observan con miradas vacías y maliciosas, atrapadas en el mismo lugar por el pacto oscuro. Andrés intenta apartarse del espejo, pero su reflejo parece cobrar vida, y se acerca a él desde el otro lado, extendiendo una mano como si quisiera atraparlo en el cristal. Desesperado, Andrés corre hacia la salida. Las paredes de la mansión parecen moverse, alargándose, y los susurros se convierten en gritos. Finalmente, encuentra la puerta principal, pero al abrirla, se da cuenta de que no conduce al exterior, sino nuevamente al comedor de la mansión. En el centro de la mesa hay un asiento vacío esperándolo. En ese momento comprende que el pacto exige un nuevo guardián de los secretos. La puerta se cierra detrás de él, y los susurros cesan, mientras Andrés queda atrapado para siempre en la mansión, condenado a ser una voz más en el oscuro legado de la familia. La casa del pozo oscuro. En una noche de invierno, el investigador de lo paranormal, Luis, se interesa por una propiedad aislada conocida como la Casa del Pozo Oscuro, en las afueras de un pequeño pueblo rural. La mansión, rodeada de árboles altos y retorcidos, guarda un oscuro secreto en su sótano, un pozo antiguo que, según los habitantes locales, devora las almas de quienes se acercan demasiado. Las desapariciones han sido tan frecuentes en las últimas décadas que el sitio quedó abandonado. Intrigado, Luis decide pasar una noche allí para investigar la veracidad de los rumores. Al caer la tarde, Luis llega a la propiedad y es recibido por un ambiente sombrío y helado. Las ventanas de la mansión parecen ojos oscuros que lo observan, y un silencio inquietante rodea el lugar. A medida que se adentra en la mansión, encuentra signos de una vida abruptamente interrumpida, juguetes infantiles, platos en la mesa y cuadros familiares en las paredes, todos cubiertos de polvo. Sin embargo, nota que algunas huellas recientes de lodo llevan hasta el sótano. A pesar de la inquietud, Luis decide seguir las huellas, escuchando un eco lejano de murmullos. Luis enciende su linterna y abre la puerta que conduce al sótano. El aire es denso y húmedo, y un olor a tierra podrida y moho se extiende en cada rincón. A medida que desciende, la oscuridad se intensifica y el silencio es roto solo por el eco de sus pasos. Finalmente, la luz de su linterna ilumina un pozo oscuro y profundo en el centro del sótano, rodeado de marcas extrañas talladas en el suelo y las paredes. Luis siente una atracción inexplicable hacia el pozo, como si algo lo llamara desde sus profundidades. Sin embargo, escucha un susurro que lo alerta y lo hace retroceder momentáneamente. Mientras observa el pozo, Luis empieza a distinguir susurros que parecen provenir del fondo. Al principio son apenas murmullos, pero se convierten en voces angustiadas, que parecen pedir ayuda. Los susurros se mezclan, formando una cacofonía de lamentos y llantos desgarradores. Luis siente escalofríos en todo el cuerpo, pero su curiosidad lo obliga a acercarse más. Las voces aumentan, y en un momento escucha claramente, «No te acerques». Sin embargo, incapaz de resistirse, mira al fondo del pozo, donde ve destellos de sombras moviéndose rápidamente, como si algo oscuro y vivo se ocultara en las profundidades. Buscando respuestas, Luis explora una pequeña biblioteca en la mansión y encuentra un diario polvoriento que pertenecía al último propietario, un hombre llamado Alberto. En el diario, Alberto menciona el pozo y relata cómo descubrió que quienes se acercaban a él desaparecían, dejando solo un eco de su voz en el aire. Alberto describe cómo, a medida que pasaba el tiempo, el pozo parecía reclamar cada vez más vidas, volviéndose una presencia insaciable en la casa. Luis se da cuenta de que las desapariciones no eran accidentes, sino sacrificios, y que Alberto había estado realizando rituales oscuros para apaciguar al pozo, entregándole almas. De regreso en el sótano, Luis siente una presencia que lo rodea. De repente, frente a él, aparecen figuras nebulosas, como si el aire condensado tomara la forma de rostros atormentados.
Luis reconoce algunos de ellos por las descripciones en el diario. Los espíritus intentan comunicarse con él, susurrando entre sollozos y miradas aterrorizadas. Uno de ellos, una joven, logra susurrar, «Libéranos». Luis siente el peso de las almas atrapadas en el pozo y una responsabilidad de ayudarlos. Sin embargo, la presencia oscura del pozo parece molesta por su cercanía a los espíritus, y las sombras comienzan a arrastrarse hacia él. Al intentar alejarse, Luis siente un poder invisible que lo empuja hacia el pozo. Lucha por resistirse, pero sus piernas parecen perder la voluntad, moviéndose hacia el borde como si estuviera hipnotizado. Las voces del pozo se transforman en gritos aterradores, y una fuerza siniestra parece envolverlo, tirando de él. Luis escucha una risa gutural que parece venir desde el fondo, como si el pozo mismo se estuviera burlando de su resistencia. En un momento de lucidez, Luis saca un amuleto protector que lleva en su bolsillo, y las voces disminuyen, liberándolo temporalmente de la posesión. Comprendiendo que necesita terminar con la maldición, Luis sigue leyendo el diario y descubre un ritual de liberación. Sin embargo, el ritual requiere un sacrificio final, alguien debe entrar al pozo voluntariamente para romper el vínculo entre las almas y la casa. Luis, enfrentado a una decisión imposible, contempla su vida y la elección que debe hacer. Las sombras lo observan, esperando su próxima decisión. Los lamentos de los espíritus aumentan, y él comprende que solo se liberarán si hace el sacrificio necesario. Con una resolución desesperada, Luis decide bajar al pozo. A medida que desciende, las paredes del pozo parecen moverse, como si estuvieran vivas, y un frío extremo le cala hasta los huesos. Las sombras lo envuelven, y las voces de los espíritus lo rodean, algunas agradecidas, otras aún llenas de resentimiento. Finalmente, alcanza el fondo, un lugar oscuro y sofocante donde el aire parece estar cargado de energía maligna. Luis cierra los ojos y recita el ritual, pronunciando las palabras que sellarán la maldición. Las sombras se retuercen y gritan mientras una luz tenue empieza a brillar en el fondo del pozo, como si estuviera disipando la oscuridad. El sacrificio de Luis parece haber roto la maldición, y las almas atormentadas comienzan a liberarse, ascendiendo hacia la luz. La casa comienza a temblar, como si se desmoronara desde sus cimientos. Luis siente que su fuerza se desvanece, y justo antes de cerrar los ojos, ve a las figuras fantasmas agradeciéndole con sus miradas serenas. Cuando la mañana llega, la mansión está vacía, y el pozo, completamente sellado. Los aldeanos encuentran la casa abandonada y un aire de paz inusual. Sin embargo, algunos dicen que si uno escucha atentamente, en noches sin luna, aún se oyen susurros en el sótano, el eco eterno del último guardián de la casa del pozo oscuro. La granja de los espejos malditos. Al llegar a la vieja granja en las afueras del pueblo, Mario y Ana no pudieron evitar notar la extraña presencia que emanaba del lugar. La casa, con sus paredes de madera desgastada y sus ventanas polvorientas, parecía más una reliquia abandonada que un hogar. Al entrar, se dieron cuenta de que en cada habitación había un espejo, todos cubiertos de una fina capa de polvo, reflejando figuras casi indistinguibles. Sin embargo, una sensación escalofriante recorrió sus espaldas cuando vieron sombras que parecían moverse dentro de los espejos, como si alguien los observara desde el otro lado. Esa noche, mientras exploraban la casa, Mario sintió un tirón inexplicable hacia uno de los espejos. Al acercarse, un murmullo leve comenzó a llenar el ambiente. Podía jurar que escuchaba palabras ininteligibles que parecían susurradas justo detrás del cristal. Ana, que estaba en la cocina, también percibió una sensación extraña, como si cientos de ojos estuvieran clavados en ella. Decidieron ignorarlo, atribuyéndolo a la fatiga. Pero, mientras dormían, el eco de esos susurros seguía resonando por toda la casa. Al día siguiente, Ana decidió limpiar uno de los espejos más grandes. Pero, a medida que lo iba limpiando, se encontró cara a cara con una imagen que no debería estar allí, un niño de aspecto triste, parado justo detrás de ella. Al girarse, no había nadie en la habitación, solo el silencio absoluto de la casa. Su corazón latía desbocado. Mario la escuchó gritar y corrió hacia ella, y ambos empezaron a preguntarse si estaban realmente solos en la casa o si había algo más, algo atrapado en esos espejos.
Decididos a entender qué estaba pasando, Mario buscó en el ático y encontró un diario antiguo, aparentemente escrito por el antiguo dueño de la granja. Las páginas contaban sobre una familia que realizaba rituales oscuros, sacrificios para atrapar espíritus y sellarlos en los espejos, creando así un ejército de almas guardianas que protegerían sus secretos y posesiones. Cuanto más leían, más sentían que alguien o algo los vigilaba con creciente hostilidad. En el sótano, encontraron un espejo más grande y antiguo que todos los demás, rodeado de marcas y símbolos tallados en la pared. Este espejo parecía absorber la poca luz que quedaba en la habitación, y su superficie era tan oscura como el mismo pozo de la noche. Al acercarse, Mario vio algo moverse lentamente dentro del espejo. Era una figura, pero no era la de él. La figura extendió su mano hacia él, y Mario sintió un frío helado en su piel, como si algo intentara arrastrarlo al otro lado. Cada noche los espejos mostraban visiones de personas que parecían atrapadas en el reflejo. Rostros de desesperación, ojos suplicantes y manos que intentaban atravesar el cristal. Los antiguos habitantes parecían haber logrado lo imposible, crear una prisión espiritual. Mario y Ana comprendieron que esos espíritus no eran solo guardianes, sino prisioneros atrapados en un ciclo eterno de sufrimiento, condenados a proteger la granja y sus secretos. Desesperados, Mario y Ana intentaron abandonar la granja, pero cada camino parecía llevarlos de vuelta a la misma entrada. Era como si la casa se defendiera, no queriendo dejarlos ir. Las sombras en los espejos parecían volverse más insistentes, casi amenazantes. Sintieron que el aire en la casa se volvía más denso, y los espejos ahora reflejaban sus propios miedos y recuerdos oscuros, como si intentaran quebrar su voluntad y hacerlos parte de la prisión eterna. Buscando una salida, Mario recordó las palabras en el diario: los espejos no deben romperse, o sus almas serán libres. A pesar de la advertencia, no tenían otra opción. Romper el espejo podría liberarlos o sellar su destino para siempre. Decidieron empezar con el espejo en el sótano, esperando que destruirlo rompiera la maldición. Con un golpe, el cristal se rompió, liberando un grito inhumano que resonó por toda la casa. La destrucción del espejo liberó algo más que los espíritus atrapados. La casa comenzó a temblar, y figuras sombrías emergieron de los espejos rotos, llenando el aire con un ambiente de odio y resentimiento. Las figuras avanzaban hacia ellos, sus ojos llenos de furia, acusándolos de romper el sello que había contenido su sufrimiento durante generaciones. Mario y Ana trataron de correr, pero la casa parecía tener vida propia, y las puertas y ventanas se cerraron de golpe. En su desesperación, Mario y Ana rompieron el último espejo, esperando que esto acabara con la maldición. Sin embargo, el último espíritu liberado era el más antiguo y oscuro de todos. Con una sonrisa macabra, el espíritu los miró y dijo: gracias por liberarnos, pero ahora ustedes tomarán nuestro lugar. La casa se oscureció, y cuando todo quedó en silencio, los espejos reflejaron dos nuevos rostros atrapados en su superficie, los de Mario y Ana, destinados a proteger los secretos de la granja para siempre.